Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy estaré leyendo en el libro Primero de Corintios, capítulo 14, del 1 al 40. ¡Vamos! El hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, ¿qué anheláis? ¿Dones espirituales? Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón
se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo. Son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En este capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo nos enseña la importancia tan grande de la profecía. Él nos dice que hablar en lenguas nos permite hablar con Dios, ¿verdad? Directamente. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, para exhortarlos y consolarlos, ¿verdad? Mire qué precioso eso. Hablar en lenguas nos edifica individualmente, pero profetizar edifica a la iglesia en general, ¿verdad? En su totalidad. Mire qué precioso. Por tanto, Pablo dice que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, puesto que si él llegara hablando en lenguas y la gente no entendiera nada, esto no le aprovecharía en ninguna manera, ¿verdad? A nadie, porque no habría revelación de los misterios de Dios, la ciencia o la doctrina, ¿verdad? Sería como un sonido de instrumento hueco que se oyera a lo lejos, ¿verdad? Sería como hablarle al aire, ¿verdad? Como hablar en un idioma extranjero, ¿verdad? Y que nosotros no entendemos para nada, ¿verdad? En otro lenguaje total. De esa manera, entonces nosotros no recibiríamos nada, no podríamos ser edificados, ¿verdad? Y también dice él que anhelemos los dones de Dios. Mire qué precioso. Debemos pedirle a Dios que nos llene más y más, ¿verdad? Con esos regalos preciosos que Él tiene para darnos. Pero así también pedirle que si tenemos lenguas, que también nos dé interpretación de lenguas, ¿verdad? Porque ese es otro don también precioso, ¿verdad? Para poder edificar a la iglesia con el mensaje de Dios para sus vidas, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué precioso eso. Así también que nosotros, porque al orar en el Espíritu, nosotros edificamos nuestro espíritu, ¿verdad? Y nosotros intercedemos para con Dios. Mas el oyente, ¿verdad? La persona que está escuchando, ellos no entienden y no pueden ser edificados con ello, ¿verdad? Mire qué tremenda cosa. De esta manera nosotros aprendemos que Pablo nos
nos dice que oremos en el Espíritu, pero asimismo lo hagamos en el entendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, estás en una reunión, estás intercediendo y tú sabes que interceder en el Espíritu es mucho más poderoso que interceder en el entendimiento. Entonces, si tú estás dirigiendo quizá una reunión de oración, tú puedes interceder en el Espíritu, puedes comenzar Rabashita, Rabakasanda y estás orando, pero también dices, Señor, obra, Señor, en este pueblo, haz la obra, Señor, haz la obra bendita y poderosa, y sigues Irami Caranto y sigues guerreando, ¿verdad? Porque uno guerrea cuando está hablando en el Espíritu, uno está guerreando, ¿verdad? Está derribando fortalezas con esa palabra que el Señor nos ha dado, ese idioma que el Señor nos ha dado para comunicarnos con Él, ¿verdad? Bendito sea el Señor, gloria sea su nombre por siempre. Mire qué precioso. Así también sigue diciendo que cantemos en el Espíritu y también cantemos en el entendimiento, ¿verdad? Mire qué lindo. A veces cuando yo me pongo a adorar al Señor, con mucha fuerza estoy orando en el Espíritu y de pronto, no sé, tenemos alabanzas, estamos oyendo música y el Señor comienza a llevarme a alabar en el Espíritu con cántico, ¿verdad? Pero yo cuando ya llego a ese punto, hermanos, yo ya no, yo ya no estoy ahí, hermanos, yo ya no puedo tener control. Y es algo extraño porque yo no sé cantar en lo personal. Me gustaba cantar en la iglesia y a veces dirigía unos coritos, pero no soy una persona que haya estudiado canto y que sepa bien cómo modular mi voz. Pero cuando el Señor me lleva a cantarle a Él en el Espíritu, me salen unas notas tan altas como de soprano que yo nunca en mi vida pudiera haber sabido que eso tengo. Pero para Él sí yo puedo adorarle así, ¿verdad? Qué lindo, porque cuando tú le adoras a tu Dios con toda tu alma, con tu corazón, con toda tu mente, el Señor te da ese cántico nuevo, ¿verdad? Bendito y poderoso sea el nombre del Señor. Pero ya les digo, o sea, que aquí Pablo dice que también nosotros debemos cantar en el entendimiento y también en el espíritu, ¿verdad? Pero como te digo, cuando uno ya se mete con Dios fuerte y estás ahí en medio de la adoración y tú estás cantándole a Dios, tú ya no puedes parar eso, ¿verdad? Tú ya no puedes volver al entendimiento cuando estás en el espíritu, porque el Señor te toma, el Señor te lleva y Él te dirige. Ya no eres tú, ya no puedes tú más, pero el Señor comienza a tomar control, ¿verdad? Y eso es precioso. Gloria sea al nombre de nuestro Dios por siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Así también sigue diciendo Pablo, que él habla en lenguas más que todos. Miren qué precioso eso. Él estaba en una comunicación constante con Dios. Mire qué precioso. Mire qué maravilloso eso. Y nosotros podemos lograr esa comunicación constante. Si tú ya tienes el Espíritu, donde sea que tú estés, tú puedes estar orando en el Espíritu. Tú puedes estar intercediendo. Tú puedes hablar tus lenguas. Tú puedes comunicarte con Dios. ¿Verdad? Qué precioso y qué maravilloso es el Señor, que nos permite vivir en santidad, que nos permite vivir en Él. Cuando tú estás comunicándote constantemente en lenguas, estás hablando con el Señor en la intimidad de tu cuarto o donde sea que tú vayas. Yo a veces voy en el camino, voy para el trabajo y yo he puesto unas alabanzas y yo comienzo a orar en el Espíritu, en mi carro. Yo no sé, no me importa los que pasan y me miran que yo estoy hablando sola, pero yo no estoy hablando sola, sino que estoy hablando con mi Señor, amén. Y es precioso y es maravilloso poder tener esa comunicación constante con Dios, esa comunicación permanente con Dios, porque estás edificando tu espíritu una y otra vez, ¿verdad? Mire qué maravilloso y qué precioso es poder estar lleno de ese Dios grande y maravilloso, y a través de su espíritu ya Dios no está fuera de nosotros, sino que ahora a través de su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios brota de nuestro vientre como ríos de agua viva, saltando, dice la palabra, para salvación y vida eterna. Mire qué maravilloso y qué poderoso es nuestro Dios. Es la presencia gloriosa del Espíritu Santo morando y habitando dentro de tu ser. Ay, Shamika Manta, yo le siento, hermano, porque es maravilloso nuestro Dios. Es algo tan grande y tan hermoso poder tenerle adentro de ti,
Oh, Shikaman Tarabasaya, el Señor es grande, hermanos. Cuando tú le pidas al Señor que Él te llene con su espíritu, tú vas a experimentar un nivel más precioso y sobrenatural de su presencia en tu vida. Tú vas a poder saber lo que es la presencia gloriosa de Cristo en tu vida. Tú vas a tener esa paz gloriosa en tu corazón. Oh, Shakina Manta Rabasoa, yo le pido al Señor que llene tu vida. Yo le pido al Señor que llene tu corazón y tu mente de su presencia para que tú puedas ser edificado, Señor bendito. Llena a cada uno de los oyentes, Señor. Llena de tu presencia, de tu poder, Señor, afirmando sus pasos, llenando su caminar, sus vidas, de tu poder y tu presencia, para que ellos puedan saber quién tú eres, Señor. Gloria sea al Señor, hermanos. Es tan maravilloso y grande nuestro Dios, que si Él hablar en lenguas nos ayuda a edificarnos y a edificar a los demás. Cuando tú hablas en lenguas, tú estás intercediendo. Tú te conviertes en un intercesor de Dios para con el hombre. Tú puedes clamar por cualquier situación que tú estás orando. Tú puedes clamarle al Señor en el Espíritu. Y es una seguridad gloriosa, hermanos, que el Señor te contesta, que el Señor está oyendo, porque su oído está atento, dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Pero así también Pablo hace hincapié, ¿verdad? Que si no hay gente espiritual alrededor tuyo, que de ellos no van a entender nada, es mejor a veces decir 5 palabras en el entendimiento que todos puedan oír y entender, ¿verdad? Que no la entiendan, ¿verdad? Así Pablo nos enseña que las lenguas son para señal a los que no conocen de Dios, a los incrédulos, ¿verdad? Pero la profecía es para los creyentes, para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Mire qué precioso eso. Y es tan importante porque dice que la profecía viene para exhortar, viene para consolar, ¿verdad? Y para edificar. Así también dice, si por ejemplo hay en una iglesia mucha gente hablando en lenguas, ¿verdad? Y los inconversos que entran allí, lo más probable que piensen que estamos locos, ¿verdad? Mas sin embargo dice, si los inconversos entran en una iglesia donde todos están profetizando, entonces esas personas, dice, caerán de rodillas en su rostro por la palabra que será expresada para edificación, para exhortación o consolación. Y por todos serán convencidos, dice, juzgados, porque aún lo oculto de su corazón se haría manifiesto, ¿verdad? Porque la profecía, hermanos, puede ser de distinta manera. Alguien te puede profetizar algo que pasó en tu vida pasada. Alguien te puede profetizar algo para prepararte de algo que sucederá en el futuro. O alguien te puede profetizar dándote palabra de consuelo, de ánimo, para levantar tu espíritu. ¿Sí me entiendes? Porque en cierta ocasión yo te voy a contar, hermano, cuando mi ex esposo, que era el pastor, él cayó de la gracia de Dios. Yo no lo sabía todavía, yo no sabía que él estaba en pecado, yo no sabía que él estaba fallándole a Dios. Y recuerdo que subimos a la montaña con la iglesia, toda la congregación. Y estábamos ahí y de otra congregación se nos acercó una profeta y nos llamó a nosotros dos, a mi esposo y a mí. Y nos dijo, tengo una palabra del Señor para ustedes, pero no se los quiero dar en público, sino aquí en privado. Y nos llevó a otro salón de ahí, de la montaña, ¿verdad? De donde estaba esa iglesia ahí en la montaña. Y me acuerdo que ella comenzó a hablarnos y ella dijo, dice el Señor que uno de ustedes caerá de la gracia, pero que al que se mantenga, el Señor lo seguirá levantando y apoyando. Y esa fue la palabra, hermanos, y pues mi ex esposo, él sabía que él estaba en pecado ya, que él estaba en adulterio.
y yo no tenía ni idea de qué se trataba y la palabra me cayó bastante dura y me quedé así perpleja en ese momento, ¿verdad? Yo no entendía, yo no podía saber, pero decía, Señor, ¿pero quién, Señor? Si nosotros estamos firmes, si nosotros estamos orando, si nosotros estamos buscando tu rostro. Y solo me quedó a orar por esa situación y al tiempo lo que el Señor había dicho se dio, hermanos. Me voy dando cuenta que mi ex esposo estaba involucrado con una persona, con ellos iban a hacer ministerio fuera del país. Era un periodista, era una doctora y la hermana de ella. Y mi esposo se metió con la hermana de ella y fue tremenda cosa, hermanos, porque tuvimos un ataque tan fuerte en la iglesia, desde que antes de eso se nos había metido un satánico y muchas cosas malas habían pasado, pero Dios es grande, hermano, y yo sé que esa palabra fue para mí en ese caso, porque el Señor hasta ahora me ha tenido en bendición, el Señor nunca me ha dejado, hermanos, más al contrario, he visto su mano. Y cuando yo me he metido más en la palabra, estos 2 años, hermanos, que he comenzado este programa, que yo he decidido escudriñar la palabra así en profundidad, y yo he podido ver, hermanos, qué poderoso y qué maravilloso es el poder grande de Dios en mi vida. Y eso ha sido una bendición preciosa. Y como te digo, Dios ha abierto mis ojos a poder yo entender más de Él, conocerlo más, poder tener discernimiento de espíritu, poder tener revelación del Señor, poder tener profecía y todo eso a través de meterte con Dios, porque como dice su palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿verdad? Es la única manera que nosotros podemos recibir todos esos regalos preciosos, hermanos. Uno son los dones, habíamos estudiado la vez pasada sobre los dones del Espíritu, pero los regalos de Dios, hermano, está la risa santa, la danza para Dios, cuando miras la gloria de Dios. Hay muchos regalos, hermanos, que aún ustedes no saben, pero el Señor quiere dártelos, el Señor quiere revelártelos a ti, ¿verdad? Y eso es precioso, es maravilloso, hermanos. Y como te digo, Dios te comienza a dar visiones de cosas, como así como Ananías y Zafira. ¿Te acuerdas que el siervo de Dios estaba ahí, estaba sabiendo lo que ya estaba sucediendo y Él les dio la oportunidad para que ellos se reivindicaran? Mas sin embargo ellos siguieron mintiendo, pero el Espíritu Santo ya le había revelado a Pedro. Y entonces Él le dice, no me has mentido a mí, le has mentido al Espíritu Santo. Y es tremenda cosa, hermano, a veces pasan cositas, cositas tremendas, hermano. Yo te voy a contar, ayer me pasó algo con mi hija. Ella, pues yo le tengo que controlar el teléfono, hermanos, porque eso del teléfono es una puerta a Satanás a veces y uno necesita tener un control de eso, porque no tenemos que darle cabida al diablo en nuestra casa, para nada. Entonces yo le había dicho, ya son las 10 de la noche, me entregas el teléfono, le pones una bolsa plástica, los 2 teléfonos, porque tenía el Android ahí también que lo estaba usando, y le digo, los vas a meter en mi primer cajón acá. Y de pronto el Señor me revela. Yo miro que le están sacando al case, al teléfono, y que lo están poniendo así junto al otro teléfono. Y cuando nomás abrió la puerta, ella ya traía eso en la bolsa. Y yo le dije, mira, hija, si me estás trayendo solamente el case y el otro teléfono, date vuelta inmediatamente y me vas a traer el teléfono. Y se quedó asustada, se quedó nerviosa. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Y que me miraba y como que temblaba. ¿Y cómo tú sabes eso? Mira, le dije, el Señor me lo reveló. Así que date vuelta y ve a traerlo. ¿Pero por qué te lo voy a dar? Mira, en medio de que Dios te está mostrando las cosas, que es tan obvio. Por eso te digo, ten mucho cuidado, porque cuando tú buscas más de Dios, Dios no te va a tocar a ti, va a tocar a los que están alrededor tuyo. El enemigo va a atacar a los que están alrededor tuyo. Y si no están fuertes como tú,
en el espíritu. Por eso cuando vayas a orar, cuando vayas a leer la palabra, jálate a tus hijos, jálalos contigo, enséñales, instrúyeles. Así me toca a veces fuerte tener que imponer la palabra en mi casa. Porque el enemigo abre puertas a través de la música secular, a través de los videos seculares. Satanás abre puertas en tu casa y tú tienes que andarla cerrando todo el tiempo. Sí, hermano, eso es una batalla constante. Pero ¿sabes qué? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la victoria. Y Satanás no puede hacer nada. Es necesario que tú cada día que te levantas, que abres tus ojos, dígale al Señor, yo lo hago todos los días, hermano, hágalo todos los días. Dígale, Señor, manda ángeles eslabonados alrededor de mi propiedad, de norte a sur, este y oeste. Sí, hermano. Y dígale, llene de ángeles los cuartos de mis hijos para protegerlos. Sí, hermano. Nosotros tenemos la autoridad de Dios para llamar por los ángeles. Cuando tú le pides al Señor que mande sus ángeles, el Señor lo hace. Y tú estás protegido. Sí, hermano. Es muy importante. Y ya les digo, entonces, mi niña que se quería poner rebelde al último, pues tuvo que traer el celular, ¿verdad? Y yo ya lo puse en otro lugar. Y hasta ahora no se lo he dado, hermanos. Le digo, el Señor a mí no me ha dicho que te lo entregue. Y le cambié el número. ¿Sí? Ella sabe que le cambié el número también. Pero ya te digo, a veces Dios nos revela cosas para proteger a nuestras familias, para proteger a nuestros hijos. Es muy importante. Así como lo hizo con Ananías y Zafira, que estaban mintiéndole. Y el siervo de Dios dijo, no estás mintiéndome a mí, estás mintiéndole al Espíritu Santo. Pues hay que tener mucho cuidado. Involucra a tus hijos en todo lo que sea del Señor, en todo lo que hagas para Dios. Involucra a tus hijos, jálalos, aunque no quieran llegar. Ay, que no quiero ir. No, vamos. La palabra de Dios dice, fuérzalos a entrar. Ahí está claro, hermanos. Pero un día nos van a agradecer. Cuando llegue el momento en que el Señor trate con su vida, cuando ellos crezcan y entiendan, van a decir, uy, ¿cuánto tiempo he perdido? Porque lo hice yo, hermanos. Recuerdo cuántas veces mi madre no me decía esto, que lo otro. Hija, vamos a la iglesia. Yo iba a la iglesia y ahí estaba enojadilla, oyendo. Sí, hermanos, les soy sincera. Porque uno de joven, de niño, no entiende el poder tan grande que Dios tiene. No entiende las cosas espirituales hasta que uno se mete con Dios. Y ahí uno comienza a arrepentirse del tiempo perdido. ¿Cómo es posible que le di tanto tiempo a Satanás en el mundo? ¿Cómo no aproveché el tiempo? ¿Verdad? Y así, hermanos, sigamos con el tema. Por tanto, Pablo nos dice que si habla alguno en lengua, que sea por turno, y que uno interprete, y que si no hay intérprete, que hable para sí mismo y para Dios. ¿Verdad? Asimismo dice Pablo que los profetas hablen por turno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, porque Dios lo hace todo en orden y en paz, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y en la última parte, hermanos, Pablo, cuando habla y dice que las mujeres callen en la congregación, y este versículo ha sido de mucha controversia, ¿verdad? Pero yo llevé una vez un estudio con mi pastor en un tiempo, y él nos decía que lo que estaba sucediendo en aquel entonces en las iglesias era que mientras que estaba el siervo predicando la palabra de Dios, venían las mujeres y como los hombres se sentaban de un lado y las mujeres del otro lado, entonces venía fulanita y decía, Pedrito, ¿qué quiere decir el pastor con esto? Y ya venía Pedrito y le decía, es que esto y esto y esto. Y de pronto ahí se paraba otra Juanita. José, ¿qué quiere decir esta parte? Y ya venía José, ay, es que esto. Y se imaginan el alboroto tremendo que había. O sea, era un caos terrible. Estaba el pastor tratando de predicar la palabra
Y esta gente de un lado para otro, que te digo, me dices, volvía y volvía a hablar con una irreverencia tremenda, hermanos, porque yo me imagino, hermanos, porque a mí se me ha enseñado que cuando la palabra se va a leer, cuando comienza, el pastor se para y dice, vamos a leer en tal y tal capítulo, y yo inmediatamente tengo que pararme. ¿Por qué? Por respeto a la palabra, porque es la palabra de Dios, hermano. Imagínense qué tremenda cosa. O sea, si Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, el mismo Dios que abría el mar en dos, el mismo Dios que multiplicaba los panes y los peces, hermano. Si es el mismo Dios, ¿por qué no tenemos que tener reverencia? Era una cosa tremenda, hermanos. Era un caos lo que estaba sucediendo ahí en la iglesia. Entonces, el punto de Pablo al dirigirse de esta manera era con una indignación. Y yo le entiendo completamente, hermanos. Que era una indignación tremenda que no hubiera respeto cuando la palabra se estaba dando. Eso era una cosa tremenda. Era necesario el respeto a la palabra de Dios, hermano. Imagínense eso. Es tremenda cosa. Y entonces era un ir y venir y el alboroto. Por eso él viene y en ese punto de indignación ya, él dice, ¿sabe qué? Las mujeres tienen que preguntarle a sus maridos cuando lleguen a sus casas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban faltando el respeto no solo al templo de Dios, sino que a Dios mismo, hermanos. Y eso era una cosa tremenda. No sabemos el punto de educación que esas personas tenían. No todos eran gente educada, que tenían que respetar, que sabían morales y valios. No, no sabemos, hermano. Entonces que esa persona no le importaba interrumpir mientras se daba la palabra. Mire qué tremenda cosa. Entonces ahí, como les digo, Pablo dice esto desde el punto de una indignación, hermano. Porque él ya estaba indignado que eso estuviera sucediendo, ¿verdad? Y para poner orden es que él dijo esta palabra de esta manera, ¿verdad? Y por todo debemos recordar que Dios se merece respeto y mucho más cuando su palabra es dada, ¿verdad? Por eso algunos transgiversan este verso, ¿ve? Haciéndolo en contra del ministerio de la mujer, pero Dios no hace distinción de personas, ¿verdad? Pero sí él tiene que ser respetado sobre todo, y más su palabra, ¿verdad? Que es la que nos da la enseñanza, la doctrina, ¿verdad? La que nos llena. Por eso cuando uno llega a la casa de Dios, hermano, uno tiene que llegar como esa vasija, sabiendo que el cántaro del agua, cuando el pastor está entregando esa palabra, está llenando tus vasijas. Mira qué precioso eso. Por eso uno llega con esa ansiedad de recibir. ¿Qué tiene Señor para mí? Por eso a veces algunas personas dicen, ¿quién le dijo al pastor de mi situación? ¿Quién le dijo al pastor de mi problema? Y no es eso, hermano. Es que Dios revela a sus siervos la palabra. Y la palabra cuando llega a tu vida es como óleo sobre tu cabeza, hermano. Cuando la palabra llega, dice que es como que aún las coyunturas y los tuétanos, hermanos, llega la palabra. Qué tremenda cosa. Por eso te digo, es importante con la actitud que tú llegas a la iglesia, con la actitud que tú llegas a recibir de Dios. Es importante que lleguemos con esa actitud de, Padre mío, ¿qué tienes para mi vida? ¿Qué palabra me vas a dar, Señor? Yo quiero de ti, yo quiero recibir de ti. Y ahí es cuando el Señor te va a llenar. Y esa palabra va a llegar como ríos de agua viva, bendición sobre tu vida. Mire qué precioso, qué maravilloso eso, hermanos. Que podemos todavía tener lugares donde podemos ir a oír palabra de Dios. Porque cuando la persecución llegue a este país, primero Dios, no solo a este país, sino a muchos países, al mundo entero, cuando eso llegue, hermanos, esperemos que la iglesia ya haya sido levantada y no pasemos, que estemos deseando tener la palabra y no la podamos tener más, hermano. Aprovecha tu Biblia, tu palabra, ahora que puedes. Te invito a que cheques mis shorts, ¿verdad? Ahí tengo un link que si tú lo haces copy and paste, lo puedes poner en Google, donde quiera que tú lo pongas, y te va a llevar a una Biblia gratuita.
la puedes graduar a voz, puedes elegir la Reina Valera. Y así tú puedes oír la palabra cada día. Ahí estamos comenzando a hacer la Biblia en un año. Así que cualquier short que tú cheques, cada día te va a llegar. Por eso suscríbete al canal para que te lleguen esos mensajes. Que cada día a las 6 de la mañana el Señor te va a levantar para que te pongas a leer la palabra. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya te digo. Y ya terminando, pues Pablo nos dice que procuremos profetizar y no impidamos el hablar en lenguas, mientras que todo se haga decentemente y con orden, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero decir un par de versículos, hermanos, que en realidad están mucho en referencia con lo que hemos estudiado este día. Y dice, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Eso está en Efesios 6:18. Nosotros podemos interceder cada momento de nuestra vida, en cualquier situación en la que estemos. Oremos al Señor, clamemos al Señor, intercedamos constantemente, ¿verdad? Así también ese otro versículo que está en Romanos 8:26 que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire qué precioso eso, gloria sea al Señor. Así si en esta hora tú has oído esta palabra y ha llegado a tu corazón y a tu mente y tú quieres recibir de esos regalos preciosos que Dios tiene para tu vida, yo te invito a que hagas esta oración juntamente conmigo. Repite estas palabras de todo tu corazón. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador o pecadora y me arrepiento. Te pido que por favor perdones mi pasado y que de ahora en adelante me ayudes y pongas mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda vivir para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor, bendito Dios. Amén, amén. Es algo precioso y maravilloso que hoy hayas hecho la decisión mejor de toda tu vida, porque yo sé que el Señor se va a revelar a tu vida y te va a ayudar. Sigue adelante con la palabra, inscríbete en el programa para que te llegue cada mañana en la mañana esa campanita para que puedas leer la palabra de Dios. Ahí tengo también un link, ya lo dije anteriormente, una aplicación de Biblia gratuita para que tú puedas también recibir esa palabra de voz y que puedas oír tu palabra cada día. Y de así te llenes de fe, te llenes de Dios, ¿verdad? Qué precioso eso. Así también quiero orar por todos mis hermanos que semana a semana me acompañan fielmente. Es un privilegio precioso de tenerlos en mi vida. Y vamos orando, hermanos, vamos orando. Padre Celestial de la gloria, te pido que seas tú abriendo las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobreabunde sobre tu pueblo, sobre tu heredad, sobre tus hijos, Señor, por cada una de sus familias aquí representadas. Yo te pido, Padre de la gloria, que seas tú bendiciéndoles de una manera grande y sobrenatural, Señor. Te pido que seas dando un conocimiento, Señor, esa fuerza de tu sabiduría a cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan dirigir sus hogares con bendición, Padre Santo. Yo te pido, poderoso Dios de la gloria, que seas bendiciendo su hogar, que el pan nunca falte, Señor, que sea abundancia en su familia y bendición en sus hijos, Padre Santo. Manténlos en sanidad divina, cada uno de ellos, Señor, y glorifícate, Padre, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Qué bendito privilegio, hermanos, ha sido una vez más estar con cada uno de ustedes en esta hora, en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas, muchas bendiciones grandes de Dios para tu vida. Y te espero en la próxima.